Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15 del versículo 1 hasta el 4, principalmente sobre esta controversia, ¿verdad?, que conocemos así, en Antioquía. Algunos hermanos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar, según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Bueno, eso hasta el versículo 4, esta controversia en Antioquía. Aquí nos encontramos directamente esta primera parte en que nos presentan estas algunas personas que vienen desde Judea. Ciertamente que nos encontramos dos grupos. Una, desde el capítulo 13, que ya hablábamos, Bernabé y Pablo, se la lleva. Uy, cuál mozarambi y cuacay venían de Yara evangelio eva la huerva cuay chubecuera hoy cualquier chubecuera mozarambi do que yeteo, y esto es lindo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, fíjense, comienzan ya a causar, entre comillas, ya comienza a causar roncha, y porque justamente los que están viniendo desde Judea sin conocer mucho la realidad de los paganos, ya nace amigo a esto que está, ¿verdad? Pablo y Bernabé, está más de cuera, oñe Mosé, oñe Bodipara, o Gendú, o Jesá. Ellos están trabajando, pero de una manera en que puedan anunciar y llegar verdaderamente con la buena noticia de Jesucristo. Aquellos que vienen directamente de Judea, entran ya en una comunidad evidentemente creada gracias a Pablo y a Bernabé. Vienen y ellos ya se sienten dueños y señores, vienen aquí casi como fiscalizadores y así, y eso es lo que crea la confusión. Y eso es lo que crea aquí entonces la dificultad. ¿Por qué? Y porque ellos vienen
escuchan y comienzan a enseñar cosas totalmente diferentes a lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo y haciendo. Bueno, y esto, queridos amigos, no es la primera vez que vamos a escuchar, ¿eh? Esto también vamos a escuchar después varias veces en las cartas que escribe incluso Pablo. Pablo tiene una fuerza, tiene un espíritu, ojo, abre las iglesias, predica a Jesucristo. Tiene por la pinta una fuerza y un don. Separa México y Goñandillara ahí en el capítulo justamente 13, nos decía, sepárame ahí a Pablo y a Bernabé, porque yo tengo una misión especial para ellos, de ir entre los paganos. Entonces ellos se van, predican, anuncian, y justamente parece que Pablo y Bernabé son polos opuestos, ¿verdad? Porque a Bernabé se le nota que es una persona que es muy apacible, una persona muy estilo esponja, ¿verdad? Que recibe todo, y entonces tranquilo, amortigua las cosas. Pablo ya llegó a hoy, y leyendo por sus cartas y su forma de actuar, yo pereré hoy. Él va su curulla pereré de enseguida, yo explosivo de favorito o caputa hoy, ¿verdad? Bueno, pero son cosas muy interesantes, ¿verdad? Cómo aquí nosotros podemos entender una elección de Dios que hace a estos personajes que al final de cuentas se complementan, ¿verdad? Están caminando juntos. Y el capítulo 13 nos dice que ellos salen juntos y comienzan a predicar. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero después ahora, queridos amigos, se nos está abriendo el problema. El problema es que estos están viniendo de Judea, están predicando algo diferente de lo que ellos estaban anunciando. Volvemos enseguida con más Ñandillara en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy estamos leyendo del profeta Jonás. Estamos en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, 1 y luego el 11. Jonás ben Amittai recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos del mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado al hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y así continúa esta historia. Pero es interesante cómo comienza, y esta es la realidad nuestra también. Peñandillara, ñandenenoya y ñande, bueno, de la responsable con anga Jonás lleva. Que tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. Dicatu y la bella laña continúa lleva. Ya emantana, ayagüero sapuca y mantana Peñandillara lleva. Sin embargo, Jonás, en vez de ir a Nínive, ir al noreste, se va al sur oeste, otro lado, ¿viste? Ojo. Java, veo. Ojo, cañice Peñandillara. Se sube y se embarca, ¿verdad? Como para decir: yo no tengo velas en el entierro. De casi bebé. Sin embargo, el Señor tiene sus caminos y conocemos esta historia. Lo importante, queridos amigos, es escuchar la voz de Dios, entender lo que Dios nos está pidiendo, cuál es nuestra vocación como criaturas e hijos de Dios, porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros como buenos cristianos y honrados ciudadanos
a hacer el bien, a predicar, a anunciar, para que podamos construir juntos el reino de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Abierta lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen a arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Es el más que buena. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, en la Asamblea de Jerusalén. Y aquí
comenzamos con la controversia, o sea, ¿cuál es la causa de esta asamblea que se va a hacer en Jerusalén? Podemos decir que es el primer concilio de la iglesia, el primer concilio. Algunas Biblias justamente ponen el concilio de Jerusalén, el primer concilio, el primer encuentro, ¿verdad?, de Jerusalén. Bueno, aquí nos contaba la narración que los que vienen de Judea estaban enseñando que si ellos no se hacían circuncidar, si no se hacían judíos, si no entraban con la ley de Moisés, ellos prácticamente no pueden salvarse. Pero no pueden salvarse. De ahí ustedes no pueden ser cristianos, ustedes esto aquí. Hoy con la ven de judíos, a pe y tú con la cristiana, o pe y tú a la pelle salva. Es decir, encontrar la plenitud, ¿verdad?, de lo que Jesús trae y presenta. Pero encontramos algo bastante entonces complicadito aquí, porque a raíz de esto que escucha Pablo y Bernabé, nosotros ya le conocemos a Pablo, polvorita, le conocemos a Bernabé también, que es el que procura apaciguar un poco y seguramente que es el que da después esta idea y le dice ahí a Pablo, porque hay una agitación, se produce una agitación tremenda. Y Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos, discuten y le dicen, no, ani pepe yubeñemo ingejinago abelore corapube apeyela pe picua amo tena pepe yapoa amo lo que sea abeyu abebeñe ebecua peñemonguetana ahora día ni la beyula pembo entes apepointe viste. Qué importante que es, queridos hermanos, es la única manera de mantener la unidad y de hacer que una iglesia pueda caminar hacia la unidad. Y eso es, viste, que esto es importante que nosotros reflexionemos, porque algunas veces nosotros no pensamos en esto. Nosotros, ¿sabes qué es lo que pensamos? Que cada uno es libre, cada uno puede pensar. Yo suelo mirar un poco ahí, hasta incluso en las publicidades, ¿verdad?, de los protestantes, en internet, eso. Cada uno lee la palabra de Dios, interpreta como quiere, lo que Dios le inspira y lo que el Espíritu le dice. Mentira eso es mentira. Eso es mentira, ¿no es así? No. Esto también, estos judíos que están viniendo de Judea, también están viniendo y diciendo cada uno el Espíritu aquí que te inspira y yo digo y vengo y hago lo que quiero. No. La unidad se busca en el diálogo y sobre todo, miren, y esto es importantísimo, ¿verdad?, que lastimosamente, ¿verdad?, es tan difícil entrar en el corazón y en la mente del hombre, porque hace formalina. Te dominan está esos que son fanáticos con esa gente y que tal vez tienen también otros intereses y que tienen otras posiciones económicas un poco que le va bien. Eso que te van a buscar la unidad y que te van a buscar verdaderamente. Entonces ellos dicen, no, aquí lo que vale es que cada uno diga, que todo diga Jesucristo, ya zapatea, ya popete, ya Uyapaguazú, Jesucristo tu Salvador, el único Salvador, así todos los te hablan como si fuese, ¿verdad? Pero en síntesis, somos unos grandes mentirosos, ¿verdad? Unos grandes mentirosos. ¿Por qué? Y porque miren cómo aquí hay dificultades. Vienen aquí estos de Judea y están queriendo ahí entonces cambiar sin conocer la realidad, porque los que conocen la realidad y que estuvieron aquí, los que se rompieron el lomo, vamos a decirlo así, Pablo y Bernabé son los que conocen la realidad de estos paganos. Y entonces ellos le están encaminando, pero le están trayendo verdaderamente el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué es verdaderamente la buena noticia? Es un rito, es la circuncisión, es simplemente eso. Eso es la buena noticia. Que vos tenés que hacer esto o aquello. ¿Pega bien la buena noticia? No, queridos hermanos. Es justamente el Evangelio de Jesucristo. Es enseñar, ¿verdad?, qué es lo que hace que el hombre viva libremente, fuera de todo pecado, en el aspecto ético, en el aspecto moral, en el aspecto de su vida, su respuesta, ¿entienden? Pero entonces para eso yo tengo que conocer, ¿verdad? Tengo que conocer la realidad. No me venga aquí y me tire nomás así y me hace repetir lo que ustedes están haciendo allá pensando que la cultura de esto es la misma cultura de allá. No. Nosotros vinimos, fuimos apedreados, fuimos corridos, nos hicieron correr a Antioquía, de Pisidia, nos hicieron correr de Iconio, de Derbe y de todos otros lugares. Pero sin embargo,
muchos han entendido lo elemental y lo fundamental del Evangelio de Jesucristo. Y ahora no venga ahora a poner y a decirme, ustedes no se van a salvar por esto o por aquello. Vamos a conversar un poco. Bueno, por eso que ellos, dice, Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Y por fin se decidió, ¿viste? Por fin se decidió. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque esto nos hace entender. Junto con algunos otros subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Este es el signo claro de unidad, queridos hermanos. Este es el signo de unidad. Porque muchas veces nosotros decimos, no, sea solucionada porque Sheikh va para hoy, ¿verdad? Ayer inventó su iglesia ¿verdad? Y el Sheikh va para hoy. 2000 años de vida de una comunidad que fueron peleando, luchando, encontrándose con estas dificultades, pero que al final de cuentas salieron adelante por mantener la unidad, ¿verdad? Pero viene y le dicen, no, esto es, lo único que hace es desunir aquello que con esfuerzo y con lucha se está procurando llevar, ¿verdad? Como buena noticia de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Ríos Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos
es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y estamos con estos versículos tan interesantes que nos presentan, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. Nos presentaban que estos vienen algunas personas judías. Lo importante es que Pablo y Bernabé discuten con ellos, se encuentran en esta situación y ahora lo esencial y lo fundamental y lo más lindo es que deciden, dice, ir a tratar en Jerusalén con los apóstoles y los presbíteros. Esto quiere decir, queridos amigos, ¿saben qué cosa? Que reconocemos la autoridad. Pero ¿en qué sentido nosotros reconocemos la autoridad? No es porque estos son bichos, no sé qué cosa, extraordinarios y que es hoy para hoy. No. Es porque dentro de toda organización humana, este es el aspecto antropológico, decíamos. Si uno estudia un poquitito de antropología filosófica, o si va después, desde ahí, la derivación, una antropología teológica, siempre vamos a encontrar que el hombre necesita, ¿verdad?, del famoso tendotá. Tu familia necesita de un papá, tu familia necesita de una mamá, cada uno tiene su rol. O sea, los hijos van creciendo de acuerdo a qué cosa, y de acuerdo a la tradición que le va pasando al papá, le va pasando a la mamá, y así sucesivamente. Esos son los elementos antropológicos. Aquí también nos está mostrando, ¿verdad? Y toda comunidad cristiana, porque nosotros vivimos en comunidad, y nosotros tenemos que saber que el evangelio, la buena noticia que nos viene de Dios para nuestra comunidad, para nuestro grupo humano, entonces también necesita ser comprendido, necesita ser vivido dentro de una comunidad. Y por eso nosotros siempre decimos, no podemos nosotros pensar en una religión cuatijaño, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Entonces Dios me dijo esto y yo hago lo que yo quiera. Que al otro le coma mi chisena y de esa, porque ya es añade ya, es añade que está añade ya, hacia decir porque añade ya la dicen. No, señor. Eso es una gran mentira. Entonces, toda relación verdaderamente, por eso es religión, religarte a tu existencia. Y la existencia, es decir, del aspecto antropológico, filosófico, teológico, como ustedes quieran, siempre nos lleva a una relación entre las personas, porque vivimos en comunidad, nacemos en comunidad, sobrevivimos en comunidad. Landelan de se janderú de yará, pere nacen de yará de mombo basurero, de neimo ahí coabejin. ¿Viste que necesitas? De alguien que te cuide, de alguien que te alimente, de alguien que te haga de mocambúa, de yojea, etcétera, todo lo que vos quieras. Entonces, el aspecto de la religión es religarse a tu propia existencia y entender, ¿verdad?, que el accionar de Dios, la bondad de Dios, como decía Santo Tomás de Aquino, siempre se da por causas segundas. Dios,
siempre se manifiesta por causas segundas. Por eso es que nosotros no tenemos que estar buscando demasiado, entre comillas, lo voy a decir así, causas primeras. Va a ser la causa primera. She ave a esa ñandeya. She ave a ñemongueta ñandeya. Ñandeya la hoy en día y se va a Japona, va a Japona. Eso es un delirio, ¿verdad? Dios se manifiesta, queridos hermanos, principalmente a través de tu conciencia, pero que es una conciencia de relación, una conciencia que respeta, ¿verdad?, su comunidad, y dentro de su comunidad se va realizando. Eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? O sea, causa segunda que dice, veañan de yara, pende sirvive, pende eruruvive, pende yo que eruruvive, ne comunidad eruruvive, oye, cualquier de nada, ese bañan de yecuana. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que estas personas vienen y se creen no sé qué cosa, ¿verdad? Vienen y están destruyendo todo un trabajo que con mucho esfuerzo estaban haciendo Pablo y Bernabé. Bueno, y por eso entonces ahora ellos deciden, ¿y a dónde recurren? Recurren justamente a una organización que es la organización de la comunidad. Dice, vamos a ir hasta Jerusalén, ahí vamos a hablar con los apóstoles y vamos a hablar con los presbíteros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Lo que había de pasar. Entendíamos de qué estabas hablando, te acababan de enterrar. Un extraño a nuestro lado caminó, escuchaba nuestras penas y dolor. Nos mirabas con ternura y explicabas, y empezamos a entender. Te despedías pero se hacía tarde, por favor quédate. Y por la forma en la que partiste el pan, reconocimos tu mirada. No hay más. Hoy al escucharte mi corazón arde. Tus palabras ya llenan mi ser y quiero llevarte hoy a todas partes. Mis pies en camino irán siguiendo tus pasos y no ha de importarme los tropiezos que haya que
Hoy mis pasos tienen un sentido, una razón para seguir. En un mundo que se ha ensordecido y no sabe a dónde ir. Enciéndeme en el fuego de tu amor, envíame a mis hermanos en misión. Ir a todas las naciones y anunciar, y en el Espíritu Santo bautizar. Jesús que ha padecido en la cruz, resucitado ante los hombres, es la luz. Hoy al escucharte, mi corazón arde. Tus palabras ya llenan mi ser y quiero llevarte hoy a todas partes. Mis pies en camino irán, siguiendo tus pasos, y no ha de importarme los tropiezos que haya que enfrentar. Y quiero llevarte hoy a todas partes. Mis pies en camino irán, en camino irán. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe ETV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Con solo 13 años, Will Henry conoció el rosario irlandés y un amigo de la familia le inspiró para ayudar a hacer más accesibles estos rosarios. Ahora Will dirige una empresa de rosarios desde su casa mientras estudia secundaria a tiempo completo. Bajo el nombre Rings of the Lord, esta tienda está especializada en este tipo único de rosarios. Se utilizaba antiguamente en Irlanda cuando el catolicismo no estaba permitido. El objetivo es que se pueda rezar el rosario incluso cuando está prohibido y cuando el mundo no ve con buenos ojos que se rece. Durante casi 3 años, Rings of the Lord ha estado enviando rosarios por todo Estados Unidos. Ahora se ha expandido a Canadá y Europa. Junto con su hermano, Will fabrica los rosarios a mano y se esmera para que sean duraderos. Incluso tienen garantía de por vida. El sitio web está lleno de testimonios de clientes que expresan el impacto que este rosario ha tenido en sus vidas. Una persona que se convirtió al catolicismo dijo que incluso lo utilizó para rezar su primer rosario.
Una de las cosas que más me llena de alegría es ver que el rosario está haciendo lo que se supone que debe hacer. Cuanto mejores rosarios tengamos en el mundo y cuanto más pueda María influir en la gente a través del rosario en sí, más beneficios y cosas buenas tendremos, más que casi con cualquier otra devoción. No diría que cualquier otra devoción, pero sí muchas devociones. Will planea seguir desarrollando su empresa de rosarios hechos a mano mientras compagina sus estudios y espera que su trabajo siga acercando a la gente, a María y a la Iglesia. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros aquí estamos entendiendo algo maravilloso, ¿verdad? Que siempre necesitamos del famoso Tendotá o necesitamos de la organización, ¿verdad? De nuestras comunidades. Entonces no podemos nosotros el libre albedrío, como dice la gente, ¿verdad? O sea, libremente, ya por la ya posea, ya decía, porque Dios, un pajarito, un angelito, no sé quién vino, me habló, se me apareció esto, se me apareció aquello, entonces yo invento esto y yo invento aquello, ¿verdad? Esto también, queridos amigos, nos va a ayudar muchísimo del aspecto antropológico. Sobre todo, ¿saben por qué nosotros caemos en estas cosas? Porque nos falta catequesis, nos falta reflexión, entender lo que es verdaderamente el aspecto religioso. El aspecto religioso es entonces lo más profundo de adentro, porque estamos buscando el sentido de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Porque la religión quiere decir religarte a tu propia existencia. Bueno, entendido eso, entonces vamos a algo más, ¿verdad? Y entonces vemos que ellos deciden, ¿verdad? Pablo y Bernabé deciden aquí en esta vívida discusión que tienen. Entonces ya está con los apóstoles, porque esto tenemos que zanjar esta situación. No podemos nosotros quedarnos así entonces todo peleado y todo dividido. Y eso es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Pero yo diría, lo mitad aquí es luego que se pelean. Esto que no se pelea. En realidad, si uno piensa bien y si reflexiona y si somos sinceros, aquí no es pelea, sino que aquí es poner un negocio. Esto es un negocio, toda esta secta y todos estos protestantes que se ponen ahí con su iglesia, con algo negocio, con algo ahí y pelea. Incluso te inventan una pelea. Y entonces hablan contra los santos, hablan y te dicen, lea usted ahí, Éxodo 20, ley caballito de batalla, Éxodo 20, con respecto a las imágenes, o sea, así cosas tomadas por el pelo, ¿verdad? Sin entender una reflexión profunda, ¿verdad? De un aspecto antropológico, de un aspecto de camino que se hace dentro de la comunidad. Pero en realidad, como yo le estoy diciendo, el problema aquí en realidad no es un problema serio y profundo, porque si fuese un problema serio y profundo del aspecto religioso y existencial, entonces uno se acercaría y tendría una reflexión sobre este tema, ¿verdad? Porque eso es lo que ayuda, ¿verdad?, al hombre para que vaya descubriéndose a sí mismo y pueda tener una relación existencial de religión, o sea, de religarte a su esencia, a su propia existencia, ¿verdad? Eso tendría que ser lo lógico, si es que hay buena intención. Pero como no es ese el objetivo, no es ese el proyecto, ¿verdad?, de toda esta secta, todo esto protestante, ¿verdad?, sino que es otro elemento, ¿verdad?, que es más bien comercial, etc. Y eso nosotros abrir nomás los ojos y te vas a dar cuenta enseguida. No hace falta, ¿verdad?, a no ser que seamos ciegos y tema y que no vemos nada.
Pero eso ya sería absurdo también si no nos damos cuenta. Bueno, porque buscar lo esencial, eso es lo que aquí Pablo y Bernabé, ellos se pelean, es decir, discuten vívidamente, dice. Al final tienen que decir, bueno, esto no podemos quedar así, tenemos que buscar lo esencial y lo fundamental. Vamos a llegar a un acuerdo y vamos a caminar juntos, porque tenemos que buscar la unidad. Porque si no, lo que estamos haciendo, ¿saben qué es? Justamente estamos rompiendo la unidad, no solamente de una iglesia o no sé de qué cosa. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos destruyendo la misma comunidad, la misma sociedad. Estamos destruyendo al hombre, pensando que nosotros le estamos ayudando a liberarse. No, le estamos poniendo más cadenas a muchas personas, porque le estamos volviendo fanáticos y le estamos volviendo más ignorantes y no buscar lo esencial y lo fundamental que es la relación de las personas. Porque la religión es religarte a tu esencia y religarte al aspecto entonces de la comunidad, de la relación entre las personas. Y entonces por eso ellos dicen que buscan y al final descienden y van a Jerusalén. Ya a la Jerusalén, ya está en Yecuera, pero esto tenemos que solucionar. Y continúa justamente la palabra de Dios, dice, en cuanto que ellos van pasando y van llegando, causaban gran gozo a todos los hermanos. A pesar de que sabían, ¿por qué esto están viniendo? Y hay problemas en la comunidad, hay situaciones que tenemos que resolver. Pero sin embargo, ya que el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de unidad, el Evangelio de felicidad, el Evangelio de hacer llegar entonces la realización, la planificación y la dignidad del hombre, entonces, claro, esto es lo que causa la alegría en las otras personas. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, encontraron muchos otros cristianos que se regocijaron en lo que Dios hizo entre los gentiles. Esto estaba en contraste con ciertos hombres de Judea. Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces aquí nosotros absolutamente no estamos entrando en un fanatismo, sino que buscando la verdad. Y cuando buscamos la verdad, las otras personas lo sienten y lo ven. Y entonces hay una alegría grande. ¿Por qué? Y porque aquí descubrimos esa gracia de Dios que se manifiesta entonces en el corazón sincero del hombre, de las personas. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga a todos y sobre todo, ¿saben qué? Que nos haga caminar en el camino de la verdad y de la unidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.